En este video trataremos de dar una síntesis sobre algunos autores de los cuales a continuación daré el listado y la forma de cómo está organizado también. En este curso de filosofía contemporánea hemos visto algunos de estos mismos, pero así bien sintetizado daremos a conocer el pensamiento de cada uno de ellos. Y pues esa es la base que tengo del índice. La introducción, de ahí tocaremos el pensamiento de María Jacinta John, seguidamente Nietzsche y Kafka. Y de ahí pues volveremos a tocar un poco de estos puntos de Nietzsche, María Jacinta y Albert Camus. Por lo cual estará dividido en dos secciones. Primero voy a presentar y después va a presentar Wills. En la introducción pues, hemos colocado que la filosofía contemporánea abarca las corrientes filosóficas surgidas entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX hasta la actualidad. Por lo tanto, la filosofía contemporánea busca respuestas a inquietudes relacionadas con la sociedad, la política y la economía y también el sentido mismo de la vida, ¿no? También esta filosofía o este periodo de la filosofía es de transición entre la modernidad y la posmodernidad, donde se exploran diversas perspectivas para comprender y abordar los desafíos de nuestro tiempo. Y dando esta breve introducción, pues encontramos un poco más o comprendemos un poco más lo que qué quieres decir esta filosofía contemporánea o a qué se involucra en estas etapas. Sí, con María Jacinta Schon, recordemos que ella es de Chichicastenango y ha tomado una postura en defender a los pueblos originarios. Y por lo tanto, ella en su libro dice, las sociedades nombradas tradicionales son tan modernas como las civilizadas. El mito de la modernidad. El mito de la modernidad europea estaría compuesto, según Dussel, por el eurocentrismo. En primer punto, recordemos que el eurocentrismo es esta cuestión de que todo lo que es Europa quiere ser el centro de todas las actividades, tanto culturales, sociales, económicas, políticas, y todo esto del consumismo que nos propone, ¿no? Y también no solo nos propone, sino que también propone, pero impone a la vez. Y en el segundo inciso es un proceso emancipador a través del desarrollo, que las otras culturas salgan de su propia barbarie. Este es un dato muy interesante porque el proceso emancipador es salir y defender la propia postura y la propia cultura y la propia manera de pensar. Pero lo que ella nos dice, según Dussel, es que estas culturas salgan de la barbarie. Me parece muy interesante cómo es que hablan los europeos de que salgan de la barbarie, porque recordemos que los bárbaros comúnmente se les reconoce a los vikingos y no a todas las costumbres y culturas que hay aquí en América. Y por lo tanto, ¿qué sería una barbarie? Será causar violencia a lo que comúnmente se llama conquista o cuál es el punto sería aquí. El subdesarrollo por el proceso civilizador constituye como conclusión un progreso, un desarrollo o un bien para ellas mismas. Dicho camino modernizador es obviamente el ya recorrido por la cultura más desarrollada. Es sobre este argumento que se fundamenta la falacia de desarrollo, dice el autor. ¿Qué sería un país desarrollado? ¿O cuál sería un país desarrollado? ¿Será que los que dicen que hay educación, pero nunca se cumplen las normas para educar a los niños? ¿Será que donde dicen que hay salud, cuando vemos que aquí que las cuestiones de salud son muy precarias? Cuando las personas lejanas de las aldeas vienen a un hospital son mal atendidas. ¿Será que eso es una parte del desarrollo o una falacia del desarrollo como María Jacinta lo argumenta? La dominación europea es una educación pedagógica o una violencia necesaria. En este libro también comentaba sobre cómo las jóvenes, o las señoritas, mejor dicho, que estuvieron en un internado católico y fueron sometidas a un proceso donde las religiosas querían que estos jóvenes se libraran o se quitaran toda esa cuestión de ser maya. Y este punto nos hace pensar de que una educación así, pura imposición, bien racista,
de hacer de esta manera, de blanquear a los mayas y de darles una nueva cultura que viene de Europa. Sería una dominación y una manera violenta de hacer o realizar una educación pedagógica. Y también el conquistador europeo es inocente y meritorio cuando ejerce la violencia necesaria. Pues aquí en este punto, ¿qué sería lo inocente para un europeo? Sería defenderse, conquistar o hacer las cosas a como a él le cae sin importar la vida del otro. Entonces, la violencia no es el punto central para conquistar una nación o a un país o una cultura, sino que sería eh, una manera muy importante. Pues la manera muy importante sería adoptar y ver qué se puede hacer con esta cultura y cómo mejorar, no hacer una violencia necesaria para eso, la cual pues, me queda muy en duda qué es violencia necesaria. El conquistador europeo es inocente y meritorio, dice. Y que es inocencia, ya lo decía, y meritorio, qué méritos tiene el europeo para venir acá a hacer todas estas invasiones. Y los pueblos subdesarrollados son doblemente culpables por no haber salido voluntariamente de la barbarie, por rebelarse contra la acción emancipadora. Los pueblos subdesarrollados no están subdesarrollados porque ellos se hayan enfrentado a esta gran cultura que ha venido de Europa, sino que por lo mismo de que Europa quiere dominar, quiere imponer y no quiere escuchar toda la cuestión de poder tener una manera de cómo conjugar todas las culturas y de la misma manera salir adelante, ¿no? Y por eso dice, se rebelan. Por lo tanto, rebelarse es para ellos una barbarie, porque no entienden lo que quieren estas personas o los pueblos originarios es mantener su cultura, no borrarlo de una vez. Y por lo tanto, María Jacinta nos da un enfoque muy claro de lo que ha sido Europa para los países subdesarrollados. Y no porque los países subdesarrollados tengan la culpa, sino que por lo mismo de que el mito de la modernidad europea está compuesto de muchas implicaciones que quieren dominar. Y pues pasamos al pensamiento de Nietzsche. Si uno tiene carácter, también tiene una vivencia típica y propia que retorna siempre. Esto ha sido copiado de uno de sus textos. Entre estas, además, un ser humano debe ser fuerte ante todas las adversidades, porque el superhombre, como diría Nietzsche, es el que sabe que sale frente a todo lo que hay y es fuerte con lo que es y cree en sí mismo. Es decir, creer en uno mismo es tener una postura, tener un carácter de enfrentar todo lo que se nos presenta, todas las vicisitudes de la vida, dificultades, problemas, es enfrentarlo y no dejarse dominar por esos problemas. Incluso el mismo sistema es, se necesita de enfrentarse, no de quedarse callado, sino que, y mucho menos agachar la cabeza, como comúnmente se dice, sino que levantar la frente y buscar soluciones para salir adelante. Eh, la voluntad de poder es algo que uno debe cultivar y aprender que ante todas las cosas que hay, debe ser un hombre bien fijo en lo que cree y lo que quiere ser. En la voluntad se cree y por lo tanto, sí, y se cree porque si el ser humano no cree en sí mismo, nadie podrá tenerlo como un superhombre. Es decir, si uno no cree en sí mismo, o no tiene la voluntad de creer en sí mismo, mucho menos lo van a creer los demás. Y por lo tanto, Nietzsche habla de un carácter que es vivencia típica y propia. Y lo que quiere Nietzsche es buscar una solución de cómo salirse de este sistema que siempre está oprimiendo al ser humano con las leyes, con el consumismo, el capitalismo, y todo viene encima del ser humano y el ser humano ya como que ya casi no lo deja respirar, ¿no? Pues y la siguiente es de Franz Kafka. Este es un libro escrito en forma de novela que se llama La Metamorfosis. Pues me parecía muy interesante de cómo aborda Kafka la situación actual o la vida del ser humano
y en qué se convierte cuando ya no encuentra un sentido, ¿no? El principal personaje de esta obra es Gregorio Samsa. De tanto que no comía, un día salió y caminando en la habitación, viendo la hora y pensando en lo que iba a pasar con él. Y en contra de su voluntad, él se cayó y se golpeó y exhaló el último aliento. Murió. Recordemos que este relato empieza de que Gregorio Samsa es el que anda trabajando y haciendo todas las cosas para poder generar un ingreso económico por la familia. Pero él en un momento de su vida llega a perder el sentido de la vida misma, llega a estar en el mundo y no ser en el mundo. Y por lo tanto él convierte su vida como un escarabajo, le dice Kafka. Pero si nosotros lo pensamos, sería una vida de cucaracha, es decir, no tiene sentido, vive a como le caiga, no encuentra un rumbo que seguir o un objetivo que seguir. Y por lo tanto, él se muere, ¿no? Y todos asombrados de la noticia, pero la que vio todo fue la asistente, ya que los señores Samsa aún estaban dormidos, y cuando se dieron cuenta de todo lo sucedido, ellos en un punto se sintieron aliviados de esa carga. El señor Samsa dice, demos gracias a Dios, y se persigna. Esas palabras eran como de, al fin se fue, y ya era hora, y observan la realidad física de él, y está muy flaco, ¿no? Eh, Aquí podemos analizar un poco lo que es la vida de los que están con un síndrome de Down, los que la tercera edad, o los que tienen, o las personas que no apoyan económicamente en la cuestión familiar, ¿no? Y los tienen como una carga, ya no quieren verlos, siempre les andan insistiendo que haga algo, y por lo tanto, esas mismas personas al momento de morir, la familia se alegra mucho porque dicen, ya se fue, ya nos quitamos una carga de encima, ya podemos mejorar nuestras condiciones familiares y por lo tanto nos buscan una manera de salir adelante, ya cambian su perspectiva de ver las cosas y por lo tanto la persona que fallece pues perdió el sentido de la vida porque nunca tuvo un apoyo, nunca le prestaron tanta atención, nunca le dijeron que fuera a ver un poco más allá, sino que siempre lo maltrataban y hasta tal punto de perder todo el rumbo de la vida, el sabor de la vida. Es decir, que se vivía en una oscuridad y todas las cuestiones que puede causar todo esto de la pérdida del sentido de la vida, ¿no? Y por lo tanto, Kafka nos indica que hay que buscar el sentido de la vida todos los días, no solo es tener claro tener claro un objetivo, sino que es buscar un sentido de la vida todos los días, no hasta que yo cumpla una meta, cumpla un objetivo, sino que es todos los días, por lo cual si seguimos en este camino de buscar el sentido cada día en la continuidad, pues tendremos un poquito más de sabor de la vida misma y no estar en este valle tan difícil de atravesar que es la pérdida del sentido de la vida. Y seguidamente tenemos a Nietzsche nuevamente y de aquí pues, dejo de compartir las ideas que tenía de esos autores y por lo tanto Wilson va a iniciar a compartir o a exponer un poco sobre los autores estos. Abordando ahora en relación al pensamiento de Nietzsche, eh, en este aspecto, en este punto, quiero relacionarlo más a lo que él aborda en relación al cristianismo. En este punto me llama mucho la atención, iniciando con la cita que Nietzsche menciona, no su amor a los hombres, sino la importancia de su amor a los hombres es lo que a los cristianos de hoy les impide quemarnos a nosotros. Esta cita prácticamente nos trae a colación. Podríamos mencionar muchos aspectos históricos en relación a cómo la iglesia, a través del amor que ha implantado dentro de sus fieles, ha logrado hacer una gran cantidad de cosas. Pero muchas de estas cosas no vienen por el simple hecho de amar, querer y apreciar
a sus fieles, sino que muchas veces se los hace por la importancia también, por la importancia que tiene este amor manifestado en las obras, manifestado en la caridad, manifestado sobre todo en el favoritismo que ha tenido el clero dentro de estos mismos fieles, que de una u otra manera el pensamiento, la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de hablar, eclesialmente hablando, se ha sido infundida en los fieles, que muchas veces no ha sido de una manera bastante agradable, bastante conforme o bastante tolerante a las cuestiones culturales de cada uno de los fieles. Seguidamente, vemos que Nietzsche critica a los cristianos de acuerdo con lo que relata. Él argumenta y dice que vuestro orgullo quiere prescribir e incorporar a la naturaleza, incluso a la naturaleza, vuestra moral, vuestro ideal. Vosotros exigís que ella sea naturaleza, según la Esloa. Quisierais hacer que toda existencia existiese tan solo a imagen vuestra. Aquí podríamos hablar de muchas cualidades importantes, aquí mencionando especialmente y principalmente la naturaleza. Muchas veces entendemos y comprendemos la naturaleza vista desde los propios argumentos y desde las propias manifestaciones cristianas. No conocemos la naturaleza desde otras visiones, no conocemos la naturaleza desde otras perspectivas, desde otras ideologías, desde otras maneras de pensar, sino que únicamente conocemos todo esto relacionado a la naturaleza de acuerdo a el pensamiento cristiano. La naturaleza es obra creada por Dios, es una obra en la cual está al servicio también de las personas, es una obra que está para poder impulsar y apoyar a estas personas. Pero no vemos la naturaleza como algo más fuera de lo que está establecido en estos parámetros. Entonces vemos de que Nietzsche critica de que el pensamiento cristiano y cómo estas personas han incorporado este pensamiento a modo de que ese sea el único pensamiento y que las personas no puedan pensar de otra manera. ¿Qué ha pasado con todo esto? ¿Y por qué Nietzsche critica todo esto? Porque hubo un tiempo en la historia dentro de la iglesia que todo aquello que iba en contra del pensamiento eclesial, que todo aquello que iba en contra del pensamiento de la iglesia, que iba en contra del pensamiento de los santos padres, que iban en contra del pensamiento de quienes entonces eran los pontífices, eran condenados, eran vistos por rebeldes, eran vistos por infieles, eran condenados, eran excomulgados, incluso hasta perseguidos también, porque no vamos a negar esa parte de la historia en donde el pensamiento distinto al de la iglesia era condenado, el pensamiento distinto al de los fieles era condenado y juzgado. Entonces, incluso vemos en la historia también de muchos santos que incluso estos mismos, a pesar de ser fieles, a pesar de profesar la fe católica, eran también perseguidos porque trataban de una u otra manera salirse de los parámetros que ya estaban establecidos, trataban de salirse de aquel sistema ya establecido por estos sumos pontífices a lo largo de los años, a lo largo de las historias, a lo largo de la historia, y este salirse del sistema provocaba que sean perseguidos, sean encarcelados, incluso hasta asesinados. Luego, a partir de este pensamiento, traemos lo que es el pensamiento de María Jacinta Joy. Ella nos comenta de que la mayoría de enfermedades modernas son enfermedades compradas. La comida, por ejemplo, a eso le llamamos mole. Yabil, anemia, el morshik. Problemas de salud mental. El modernismo se vuelve una enfermedad porque no ganamos lo suficiente para gastar, como nos incitan a hacerlo, y no obsesionarnos y deprimirnos. Por eso tenemos que educar para prevenir. En este punto, traído desde la perspectiva del pensamiento anterior, podemos mencionar de que muchos de estos pensamientos han sido incorporados dentro de las mentalidades, dentro de las ideologías, dentro de las creencias culturales de los pueblos originarios de América, y a través de esto se les implementa un modo de pensar, se les implementa un modo de sentir, un modo de ver las cosas. Entonces prácticamente abolían todas aquellas maneras que tenían ellos de poder observar, de poder ver, de poder manifestar cada una de estas cuestiones y cada una de estas manifestaciones que ellos tenían, y cómo es que tenían principalmente la conexión con lo divino, con la divinidad. Y entonces no se les educaba, no se les instruía,
Entonces era como una imposición para que ellos creyeran, para que ellos abrazaran la fe cristiana, para que ellos encaminaran desde ese momento el pensamiento, la vista, incluso hasta las maneras de hacer las cosas, pudieran ser establecidas moralmente desde los parámetros eclesiásticos. Entonces, la modernidad, en cierto punto, viene siendo como una gran enfermedad que no solo ataca a los pueblos muy desarrollados, sino que quienes sufren mucho a través de esto son los pueblos pequeños, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, porque estos tienden a ser como que en cierta manera la parte desechada de la sociedad, la parte que no es bien vista, la parte que no es acogida, la parte que no es aceptada por la mayoría de personas. Entonces, esta minoría de personas sufren la gran enfermedad, las consecuencias de esta modernidad. ¿Por qué? Porque no tienen los fondos suficientes, no tienen los recursos necesarios. Y si vemos, muchas veces los pueblos indígenas en las comunidades, estos prefieren muchas veces invertir, hablando eclesialmente, invertir en la fe, invertir en aquello que les promueva tener un acercamiento más ante Dios, que les promueva aquella seguridad de sentirse acogidos por Dios, que les promueva aquella seguridad de sentirse acogidos dentro de un ambiente en el cual pues todo es amor, todo es paz, todo es comunión. Entonces las comunidades, podríamos mencionar varios ejemplos, que a pesar de no tener los recursos necesarios para poder aportar en salud, aportar en educación, aportar en muchas cuestiones que podríamos decir pueden ayudar no solo a las personas adultas, sino que sobre todo a los jóvenes a poder tener esa superación necesaria para la vida, sino que esta enfermedad de la modernidad les impulsa a invertir. Por ejemplo, podemos mencionar en la construcción de grandes templos, podemos en la creación de cualquier comisión que ayude no solo a las personas del pueblo, sino que también a las autoridades eclesiales, quienes se encargan de asistirles a cada uno de ellos. Seguidamente, Albert Camus, en el texto del extranjero, pues aborda una historia bastante interesante de acuerdo a cómo se ha visto y cómo se manifiesta el punto de vista, cómo las demás personas nos miran a nosotros, cómo nosotros somos reflejados ante los ojos de las demás personas y cuál es el fundamento importante para las demás personas. ¿Qué es lo que nos juzga? ¿Qué es lo que las personas juzgan de nosotros o cómo las personas observan las cuestiones que a nosotros nos van generando bastante conflicto con la sociedad? En el extranjero, podemos mencionar que esta es una novela corta en la que el autor expone su filosofía existencialista, es decir, que expone lo importante en el hombre, es decir, sin considerarse a sí mismo definido por alguna esencia. Por lo tanto, el hombre puede tranquilamente negar que haya esencias como Dios y el alma y considera únicamente como conceptos abstractos las ideas de patria, nación, familia, muerte, etc. Ideas que no tienen que dirigir su existencia concreta, como lo describe Camus ya en la novela desde el inicio. Eh, en esta novela, Camus nos relata prácticamente la historia desde el inicio, la muerte de la mamá, en la cual las personas esperaban de él una cierta reacción, pero ¿cuál fue la sorpresa? Que él no reaccionó de la manera en la que las demás personas estaban esperando. ¿Y a qué llevó todo esto? A que se creara un conflicto entre las personas de dicha institución que se encargaban de cuidar a la mamá, y cuando ella fallece, pues se crea un conflicto no tanto por la muerte de la madre, no tanto por la ausencia del hijo, sino que es la reacción que tuvo el hijo ante el momento que se estaba viviendo, que era el sepelio de su señora madre. Entonces, desde este punto se desata una gran cantidad de consecuencias que al final del texto de la novela, pues podemos ver de que también influye en el,
el desarrollo y el desenlace de este autor. Eh, el autor relata la historia de un muchacho que después de haber vivido la pérdida de la madre, pues se enfrenta a un gran problema por haber asesinado a, a un personaje que en cierta manera les perseguía y los observaba porque habían negado y habían aprobado la separación de uno de los amigos de este autor para que pudieran separarse de su señora, porque la habían encontrado en un estado de infidelidad. Entonces, a través de la muerte de este personaje, la historia de este muchacho relatado en el libro por Camus, podemos entender de que no se basa en sí el final en el acto o en el suceso del asesinato, sino que se basa prácticamente en las actitudes, se basa prácticamente en las percepciones que las demás personas tienen de él. Y ahí podemos entender y podemos comprender de que muchas veces para la sociedad no tiene mucha relevancia eh, los sucesos, no tienen mucha relevancia los actos que nosotros cometemos, no también podemos entender que no tiene mucha consecuencia todos aquellos actos que nosotros realizamos, sino que muchas veces lo que influye en mayor parte es la actitud que nosotros tenemos ante estas cuestiones, que nos critican, nos juzgan y nos señalan desde una perspectiva bastante abstracta, sin nada concreto. No podemos entender que la sociedad, así como hemos visto y tomando en referencia al tema principal que empezamos hablando, eh, no podemos entender de que las personas pueden reaccionar de una u otra manera, pero que estas reacciones no influyen en su manera de pensar, no influyen en su manera de vivir, no influyen también en su manera de poder relacionarse con las demás personas, sino que la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de manifestarse ante las demás personas es una cuestión bastante general que cada persona es libre de poder darse a conocer como quiere darse a conocer, sin necesidad de poder actuar, vivir o presentarse ante los demás con unas actitudes únicamente para impresionar, únicamente para caer bien, únicamente para ser aceptado por esa parte de la sociedad. Y esta reflexión bastante interesante podemos entenderla desde el punto de vista eclesial también, porque dentro de la iglesia no podemos condenar, no podemos juzgar, no podemos cuestionar ciertos aspectos culturales, porque esas son prácticas, son cosas ya intrínsecas en cada una de estas culturas. Entonces, no por el afán, por eh, la osadía de poder entregar o de poder manifestar mis creencias, mi modo de pensar, mi modo de actuar, puedo abolir, puedo criticar o incluso puedo hasta condenar aquellas prácticas que van en contra de lo que yo pienso, lo que yo creo o lo que yo considero que es lo ideal dentro de la cultura eclesial, dentro de esta manifestación espiritual entre el hombre y lo divino. Y por último, encontramos las referencias de donde hemos sacado cada uno de estos textos, el texto de Camus, de Nietzsche, de Kafka, de María Jacinta John, en las cuales nos hemos basado para hacer estas reflexiones, esta síntesis entregada en este video. Muchas gracias y